nuevamente con el exministro del Interior sobre temas vinculados a la seguridad interna y a la presencia de grupos ilegales, y su reflexión y su análisis y su detallada presentación de los hechos y de las causas de fondo desembocó con una afirmación: nada se podrá resolver en el plano de la acción puramente policial represiva, necesitamos ir a reformas institucionales. Eso es lo que dijo el señor Rubén Vargas como conclusión de media hora de exposición de la conflictividad social que hemos vivido, infiltrada por violencia e ilegalidad. Justamente estamos con uno de los mejores conocedores de las reformas políticas e institucionales de nuestro país, puesto que es un académico reconocido, profesor de la Universidad Católica, pero además él ha dirigido OMPE, es decir, conoce la institucionalidad electoral desde dentro y ha presidido una comisión de alto nivel para reformas. Señor Fernando Tuesta, muy buenos días. Buenos gracias días, por estar Fernando. con nosotros en RPP. No, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que le diría usted a personas que han escuchado al señor Vargas sobre temas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la integridad, con la vida y con la muerte, con la represión, con la policía, para que hagan un nexo entre esa realidad de la calle y el mal funcionamiento de nuestro sistema político? Me gusta la idea porque coloca también como un centro de atención que no hay alguna solución parcial sobre lo que tenemos, ¿no? Esta es una crisis profunda que además tiene raíces ya de décadas y de manera quizá más intensa a partir del 2016, que creo que lo que hace es develar un conjunto de falencias en términos, claro, económicos, sociales, pero también institucionales. Creo que hemos tenido un edificio institucional mal hecho, mal usado, y que la crisis lo que ha hecho es justamente mostrar estas debilidades y por el contrario poner en peligro el sistema democrático mismo, ¿no? Entonces creo que para todos es muy claro que la desafección que tiene la gente en relación a los políticos ya tiene mucho tiempo, generaciones diría yo, y generaciones que han visto solo estos políticos y por lo tanto no tienen idea. Generaciones tampoco exagere, porque usted y yo, No, cuando hemos sido jóvenes, hemos compartido el mismo patio universitario, veíamos con admiración a nuestros mayores, no, por no, una u otra orientación. pero Eso, entre nosotros sí. y los actuales jóvenes Hay hay solo una generación, tampoco exagere, señor Tuesta, no. No, sí hay por lo menos un par de generaciones, ¿ah? Hay un par de generaciones, quizás. No de secretos, por favor, ¿eh? Son nuestras edades. Pero en fin, siga con el argumento. Entonces, hay un momento en que justamente esto ya no da más, y es por eso que, y puede ser curioso para algunos, el tema de la reforma política aparece como un tema de agenda pública y incluso de urgencia. ¿Cuándo en la historia hemos tenido reforma política como agenda importante? ¿Cuándo? No recuerdo, en realidad no recuerdo. Si eso es así, quiere decir que el tema no es pues episódico, el tema no es ocasional, el tema no es lo que antes se reducía pues a los cenáculos académicos, es un tema que todos hablan, ¿no? Como una suerte incluso hasta de consigna, y entonces hay que darle contenido. Y cada fuerza política o sector comienza a darle contenido a esto de la reforma política. Solo decir que en realidad la reforma política son modificaciones normativas en las reglas de juego de acceso al poder y de manejo del poder. ¿Cuáles como de esas modificaciones le parece a usted que toda persona de sentido común podría comprender como convenientes y no necesarias? Ahora, ahí viene el tema, porque de allí se desprende lo siguiente, y está sobre la base de tu pregunta. Si es que existe esto, quiere decir que esto soluciona los problemas. Y lo que hay que ser claro es que ninguna reforma, ninguna que se vaya a tomar, va a resolver de manera inmediata e incluso en un porcentaje, yo no diría profundo, lo que se viene de elecciones. Porque las reformas, sobre todo institucionales, requieren maduración,
requieren un tiempo para que desarrolle sus mejores efectos. Pero las venimos madurando por lo menos como concepción, y usted en particular, desde hace años de años. No, no sé si de hace una generación. Eso es casi. No, sí. pero una cosa es la propuesta y otra cosa es que se apruebe la reforma y que está madura. Eso voy, porque podemos estar discutiendo durante décadas. La primera ley de partidos que hubo en el Perú fue la del año 2003. ¿Sabes cuánto se demoró para que se materialice en una norma? 2 décadas de la primera propuesta. 2 décadas. Entonces podemos seguir hablando de muchas cosas, pero hay que decir, el hablar quiere decir que fracasó. Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, las elecciones primarias. Entonces dice, ha fracasado, dice un excongresista. ¿Cuándo se ha dado? Entonces hay acá un problema de concepción, un problema de expectativas, un problema de desconocimiento y algunos de desinformación. Entonces, regreso a tu pregunta. Yo sí creo, por ejemplo, que es fundamental las elecciones primarias. Es decir, defínalas. ¿En qué términos? Que puedan votar todos los ciudadanos o que estén obligados a votar por algún partido. No, pero acá viene el tema. Esto no es una propuesta, esto ya es una ley. Y eso es lo que diferencia del resto. Los demás son propuestas, solo que esta es una ley que ha sido suspendida en 2 oportunidades. Sí. Para empezar, ninguna selección de candidatos en el Perú como modelo, es decir, militantes solos u organizados por partidos, tuvo efectos positivos. Ninguno. Invito a los oyentes a que busquen al día siguiente estas elecciones, cómo los medios de comunicación informaban hechos de cuestionamiento de esas elecciones, incluso casos de violencia entre los militantes. No, pero algunos partidos como Acción Popular sí se hizo valer un militante, un voto, y aparecieron candidaturas contra las élites del partido. Ya, pero esas eran elecciones internas. En algunos casos cuestionaban algunos sectores, es más. Sí. Hoy mismo Acción Popular tiene un problema de reconocimiento de delegados. Entonces, pero quiero regresar al tema. Estas elecciones, modelo de elecciones que están en la norma, señalan un formato que para mí tiene 4 condiciones importantísimas que no cumple ninguna de las otras. La primera, alto nivel de participación. Porque es obligatorio. Porque es obligatorio, pero mira, ¿saben cuánto fue el grado de participación? Mínimo. Porcentaje, bueno, 8%, no es cualquier cosa. O sea, si tú dices que hay más o menos 1.600.000 militantes en los partidos, dicen los partidos que tienen en sus, digamos, listados, de esos participa 8%. 8%. Eso fue organizado por los organismos. 1.600.000 es menos del 5%, ¿no? No, 1.000.000 del cuerpo electoral total. No es que haya muchos militantes. Sobre 25 millones de electores, dice que hay 1.600.000 que están afiliados. Sí, pero en el Perú, ya para empezar en el Perú entonces, la militancia es baja comparado con otros países. Sí. De ese 1.600.000, solo el 8% fue a votar. 8%. Sí. Entonces, ¿hay nivel de participación? No. Las elecciones abiertas sí van a producir un grado de participación. Primera condición. Segunda, es la legitimidad. Al existir esta selección de candidatos basado en el voto alto de participación, adquiere legitimidad. No van a estar cuestionadas, en cambio los partidos sí. Tercera, competitividad. ¿Por qué? Porque en el modelo que nosotros propusimos y que felizmente fue aprobado, dentro de los partidos se inscriben no por listas, sino de manera individual dentro del marco normativo del partido, que la ley no se mete. ¿Y cuál es el cuarto punto? Porque tenemos que ir a una pausa y quiero resolver los cuatro. Y el cuarto punto es selectividad. ¿En qué sentido? Que de las elecciones abiertas hay un umbral mínimo de 1.5 que yo lo subiría, cosa que si hay pues 27 partidos que van a participar, de acuerdo al porcentaje de cómo van los votos en relación a estas elecciones abiertas, si es que no pasan el 1.5, se retiran. Ese es un nivel primero de selectividad. En todo caso, nos ha explicado las cuatro ventajas que aportaría este sistema de elecciones abiertas.
pero sería como una tercera vuelta electoral, una que se pone antes de las otras dos, porque es obligatorio, todo el mundo tiene que votar. Yo quisiera que nos diga, así como ha descartado otras hipótesis, ¿en qué país de nuestra región de preferencia se aplica esta modalidad con buenos resultados para la renovación política? Nos lo contestará después de una breve pausa, que estamos necesitados de oír a los anunciantes. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta sobre reformas que convendría hacer para tener un poco más de esperanza en que el funcionamiento político peruano difiera de lo que hemos visto durante los últimos años. Nos ha subrayado la conveniencia de aplicar una reforma que ya ha sido aprobada, que es la de las elecciones primarias en los partidos. Resuma el punto de vista y pasemos a otro tema mayor que defendió usted, que es el de la bicameralidad. He señalado 4 ventajas en relación a cualquier otro modelo anterior. Decía si es que esto hay en otros países, efectivamente en Argentina, Uruguay, Paraguay, pero sin embargo es distinto, y acá viene el desconocimiento de quienes critican de lo que sucede allí, porque allí sí se permite la postulación interna de listas y termina mal, porque la dirección de los partidos lo que hacen es una lista única, va la gente a votar y no tiene que decidir. En cambio, acá sí va a tener que decidir, por eso es la tercera ventaja, es la competitividad. De acuerdo. Creo que, sin embargo, vienen 2 reformas que son fundamentales, pero son impopulares. La bicameralidad y la reelección parlamentaria. ¿Usted es favorable a ambos? Bueno, no de ahora, sino de Sobre siempre. Eso parece que se está formando un consenso, ¿no? Se está formando un consenso y viene el tema. Parece que es los únicos 2 aspectos de consenso. Si eso es así, es grave porque en realidad hay un rechazo a estas medidas derivadas por el desempeño justamente de los propios congresistas. A mí me parece fundamental, necesario, regresar a la bicameralidad. Además, habría que preguntar, primero para quienes lo cuestionan, ¿este modelo unicameral ha funcionado? No ha funcionado, de ninguna manera. Ha funcionado mal en todo caso, y justamente como alternativa es regresar a la bicameralidad superando el modelo. Bajo Humala, por ejemplo, o bajo Alan García, ¿se puede decir que funcionó mal el sistema unicameral? Bueno, siempre has tenido leyes express, siempre has tenido leyes mal hechas, siempre has tenido problemas incluso en la selección de autoridades, siempre. Lo que pasa es que quizá estamos confundiendo lo siguiente: cómo se desempeña el Congreso en relación al gobierno en su función de control político. Pero no es solamente ese es el tema, ¿no? Sino hacer calidad de leyes. Ahora bien, en este contexto de muchas iniciativas se ha presentado de 2 días un proyecto de ley para recortar el mandato de las autoridades electorales, especialmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE. Su opinión sobre los argumentos esgrimidos y sobre la conveniencia de esta medida. Bueno, esto no tiene nada que ver con la reforma, yo creo que es parte de la narrativa. Bueno, ha sido presentada, pero digamos, no, es que hay que aclarar a los oyentes que esto no tiene nada que ver con reforma, ¿no? Y eso distrae. Sobre el punto, el aparato del Estado, como sabemos, tiene los poderes ordinarios, ejecutivo, legislativo, y tiene además 10 organismos constitucionalmente autónomos, cuyo nacimiento y remoción de autoridades está claramente estipulado en la Constitución. Y es así justamente para permitir independencia, neutralidad, etc. En el caso de los organismos electorales, la Junta Nacional de Justicia se encarga, antes Consejo Nacional de la Magistratura, se encarga de, a través de un concurso público de méritos, de seleccionar al jefe de la OMPE, en este caso por 4 años, a la jefa de RENIEC, en este caso que también está en funciones, y es quien se encarga de removerlo. Entonces, si muchos de estos congresistas estaban en desacuerdo, cuestionaban a los organismos electorales, hubieran procedido a hacer la denuncia respectiva para que se les haga un proceso disciplinario y, si fuera el caso, removerlos. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? ¿Han pasado cuánto tiempo de esa elección? ¿Por qué no se hizo? Meses, sí. Bueno, entonces, ¿por qué no se hizo? Ese era el camino correcto. En el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, él sale elegido como vocal supremo entre pares vocales supremos. La Corte Suprema. La Corte Suprema. Entonces, quienes se tienen que encargar, digamos, cualquier proceso es la Corte Suprema o la Junta Nacional de Justicia, que por el contrario, en este caso puntual, ha sido ratificado.
¿Qué tiene que ver con esto el Congreso de la República? Bueno, Nada, lo que ellos justamente. dicen es que así como han votado una ley para recortar el mandato de congresistas y de la vicepresidenta que salen de las urnas, también pueden ellos aprobar una ley recortando el mandato de estos otros dos funcionarios. Una relación, digamos, falaz. Porque lo que estamos hablando es el recorte de mandato justamente de aquellas autoridades que nacen del voto popular y no de la designación, como es los otros casos. Bajo ese argumento, entonces podrían ponerse y decir, el que se vayan todos era para ellos, pero digamos que ellos quieren extenderlo a los organismos electorales. Bajo ese argumento dirían, bueno, también se adelanta, no sé, pues el fin del mandato de la fiscal de la Nación o el del Contralor General de la República. Y el del entrenador de la Selección Nacional de Fútbol. No, pero digamos solamente los 10 organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? 10 de los 10. ¿Y por qué no? Según el argumento que se está esgrimiendo. Esto es, creo que es un argumento que no tiene visos legales, es inconstitucional, además creo que le agrega un elemento que no ayuda a la transición, pero además hay que recordar lo siguiente. Si hubo tal cuestionamiento, que de nuestro punto de vista nunca hubo fraude, nunca se demostró, pero la narrativa tuvo, obviamente, oídos en un sector de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que luego en las elecciones regionales y municipales las mismas autoridades no lo hayan hecho y no se cuestiona? Sí. Y termino con esto. El propio alcalde de Lima, que ganó por un porcentaje muy pequeño, ¿quiénes cuestionaron ese triunfo? ¿Quiénes? Ni siquiera el perdedor o los perdedores, porque de eso se trata. Eso es democracia. Eso es democracia. De acuerdo. Ahora, sin embargo, hay un prejuicio que se generalizó y que alcanzó a gente de los sectores políticos diversos. Y yo quisiera preguntarle a usted, como conocedor de nuestra historia política, el prejuicio que se instaló, que lo instaló Aya La Torre en particular, de que hubo fraude el año 31, cuando él perdió las elecciones presidenciales ante Sánchez Cerro. Demoró 90 años. Y ha sido descartado, ¿cuándo? Que haya habido fraude el año 31. Bueno. Puesto que usted comenzó hablando sobre generaciones, sí. 4 generaciones de peruanos hemos vivido bajo la tesis del fraude de Sánchez Cerro contra el APRA. Bueno, esto era parte de un momento histórico donde ni siquiera había autoridades electorales autónomas. El Jurado Nacional de Elecciones nace de 1931. Sí. Pero yo te coloco, además ya que estamos hablando de historia, el año 62. El año 62 hay un golpe de Estado. Contra Prado, sí. Fernando Belaúnde Terry. Por algunos partidos políticos democráticos. Fernando Belaúnde Terry cuestiona ese resultado. Arequipa, el famoso manifestaciones de levantamiento de los adoquines. Hay un golpe de Estado de un gobierno militar, una dictadura militar que felizmente duró solamente un año. Sacaron el famoso libro blanco, donde supuestamente demostraban que hubo fraude. El único problema es que recogieron toda la información para hacer el libro blanco y después no existe información, Fernando. Es algo que personalmente... Pero la realidad es que Prado partió al exilio y que Fernando Belaúnde ganó las elecciones siguientes. De manera que tenemos una proclividad, eso es lo que nos quiere usted sugerir, en nuestro país, a tesis de fraude que duran durante generaciones. Pero yo creo que hay que agregar algo más. En realidad, los organismos constitucionalmente autónomos han adquirido fortaleza, independencia, imparcialidad a partir de este siglo, en consonancia con lo que ocurrió en el resto de América Latina. Pero a su vez, en los últimos pocos años, hay una corriente internacional del trampismo, que es lo del fraude, y crítica a los organismos electorales. Fernando Tuesta, muchas gracias. Ojalá que no nos quedemos con prejuicios y con rumores durante otros 90 años, como sucedió con las elecciones del 31. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga un feliz año y que todos seguimos una vía para modificar lo que haya que modificar, de manera que el funcionamiento de la política en el Perú despierte por lo menos más confianza entre los ciudadanos. Así lo deseamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muy buenos días.